El 6 de julio de 2026, el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York dio a conocer una carta presentada por la defensa de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, en la que acepta recibir cadena perpetua en Estados Unidos para evitar ser enviado a una prisión de máxima seguridad en México. La audiencia de sentencia está prevista para el 20 de julio. Más allá del proceso judicial, el caso ha reabierto el debate sobre la soberanía nacional y los límites de la cooperación internacional en el combate al crimen organizado. El mismo día, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el gobierno federal mantiene un despliegue permanente en Sinaloa y que, tras la detención de Zambada, se reforzaron los operativos para recuperar la seguridad y reducir la violencia en el estado. En paralelo, el gobierno mexicano ha solicitado aclarar el posible papel de autoridades estadounidenses en la captura y traslado de Zambada, al considerar que persisten dudas sobre cómo se llevó a cabo el operativo. La discusión ya no se centra únicamente en la estrategia de seguridad, sino también en el respeto a la soberanía de México y en los mecanismos de colaboración entre ambos países. ¿Hasta dónde debe llegar la cooperación entre países sin comprometer la soberanía nacional? ¿Puede un operativo realizado sin conocimiento de un gobierno afectar la confianza bilateral? ¿Cómo debería protegerse la soberanía de México frente a la delincuencia transnacional? Este será el tema de hoy en Entre el Ruido. Un tema sin duda muy controversial, tomando en cuenta la gran ola de violencia que atraviesa México y que sin duda nos deja en arista cuáles son las prioridades del gobierno ante una carta emitida por un narcotraficante que quiere un trato especial, contrastado con el silencio y con la falta de empatía hacia movilizaciones ciudadanas exigiendo justicia y exigiendo verdad sobre el tema de seguridad que hoy azota lamentablemente a muchas regiones del país. Por eso, hoy en Entre el Ruido vamos a estar debatiendo sobre el caso del Mayo Zambada, el cómo se ha hecho toda una bola de humo sobre qué tan cierto es que haya habido intervención extranjera durante su detención y qué tanto es cierto y qué tanto no es cierto en las últimas declaraciones emitidas. Enrique, empezamos contigo. Yo te sigo personalmente en redes sociales y tú hiciste un video muy polémico hablando de este tema sobre cómo puede ser visto como una, pues digamos, una caja de humo. Sí, pues empezar diciendo que en 2023, cuando a García Luna finalmente lo declaran culpable en una corte de Nueva York, la misma que está inculpando o por lo menos intentando arrestar a Rubén Rocha Moya, cuando lo declaran culpable a García Luna fue el gran logro del obradorismo, porque le dieron la razón a toda su narrativa. Y sí coincido, García Luna debía de ser encarcelado, pero a García Luna lo encarcelaron por testimonios de narcotraficantes y uno de ellos fue el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada. Gracias a esos testimonios metieron a la cárcel a García Luna. En este caso está el Mayo Zambada, que él confesó en una carta que se iba a reunir con Rubén Rocha Moya el día que asesinaron al político Héctor Melesio Cohen. Entonces, yo sí lo veo muy manchado este caso. Genuinamente creo que sí hay información del Mayo Zambada que puede poner tras las cuerdas a funcionarios de la 4T, específicamente al gobernador en licencia. Entonces, yo lo veo como una cortina de humo, el intentar limpiar la imagen y deshacernos de esa versión que sí puede dañar a la imagen de la 4T. Yo quiero iniciar, creo que la sentencia de Genaro García Luna no es un triunfo de la 4T, no es un triunfo del obradorismo. Creo que para empezar es un triunfo del pueblo, al igual que sería un triunfo del pueblo que cualquier otro político señalado con vínculos con el crimen organizado sea encarcelado y sea puesto ante la justicia. Eso dejándolo ahí claro. En cuanto al tema de que sí me preocupa a mí, fue cómo se dio toda esta operación, cómo se dio el secuestro del Mayo Zambada, y que creo que también la Fiscalía, nuestra Fiscalía de la República, tiene que responder precisamente eso, tiene que llegar a las instancias necesarias para que se dé a conocer cómo es que sucedió toda esta operación de manera ilegal por parte del gobierno estadounidense, por parte de la agencia del FBI, porque hay que recordar que la avioneta que
que secuestró al Mayo Zambada es la misma avioneta que hoy se presume como parte de una operación estratégica en un museo en Texas, ¿no? En una exposición en Texas. Eso me parece pertinente. Y también otra de las cosas que tiene que aclarar la Fiscalía General de la República, como muy bien mencionó Enrique, y que me parece bastante pertinente, es ese mismo hecho del asesinato de Héctor Cuen, ¿no? O sea, creo que es algo que se tiene que responder, creo que son dos partes importantes, fundamentales, que se tienen que aclarar, y sí decirlo muy en claro, no se debe permitir que este tipo de operaciones, y además sin informarle al gobierno de México, siendo que somos dos países que se supone que cooperamos bilateralmente para ambos terminar con el crimen organizado, tengan este tipo de acciones, ¿no? Claro, No debería de haber secretismos. Y yo agregaría una tercera arista, una tercera pregunta, que es qué pasa con el piloto de esa avioneta. También, porque por un lado, el informe de los Estados Unidos dice que el arresto se lleva ya a cabo, pero pues para que llegue el Mayo Zambada a Estados Unidos tuvo que haber habido un piloto, ¿no? Que se dice estuvo coludido con los chapitos. El tema de la detención deja muchas aristas. Claro. ¿Tú cómo ves el papel aquí de la Fiscalía de México? ¿Crees que realmente se está dando la información de ambos bandos? ¿Crees que hay algo oscuro de parte de México, como dice Enrique, que está haciendo una cortina de humo para defender a un político, o es más bien un tema intervencionista, o es un mix de ambas? Bueno, cabe aclarar que no hay duda en que el gobierno de México no tiene ningún pacto con criminales, no tiene ningún pacto en lo oscurito con ningún tipo de agencia extranjera, ¿no? Creo que en el marco de la cooperación internacional, desde el 2018 la línea que se ha trazado es muy clara, ¿no? En principal, pues la coordinación sin subordinación, pero también algo muy esencial que es la confianza mutua, ¿no? De hecho, hace no mucho se firmó este acuerdo bilateral, principalmente con Estados Unidos, en donde se establecía una responsabilidad compartida, el respeto de la soberanía, la cooperación sin subordinación, el respeto a México y a los mexicanos, y esto de la confianza mutua. El caso de Mayo Zambada es una ruptura completa a este acuerdo de la confianza mutua, ¿no? Las declaraciones que hace recientemente la presidenta también me parecen muy fuertes porque evidencian justo que no es parte del gobierno de México esa cortina de humo, sino que hay alguien que mintió, ¿no? Ya sea la embajada de Estados Unidos o en este caso la agencia del FBI, y este caso del Mayo, como otros que lamentablemente han ocurrido en el tiempo reciente de nuestra política mexicana, pues evidencian los atentados que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en contra de México, lo cual pues evidentemente atenta a la soberanía nacional. ¿Y por qué crees que ya no hay esa confianza de parte de Estados Unidos a Yo creo México que no. para delegarles esa información vital? yo creo ¿Creen que que sea nunca por un hubo la temor a intención una de- fuga, o hay otro tipo de Nos intenciones? estamos olvidando de un punto importantísimo y que es digno de reconocer de ambos gobiernos, de ambas partes, ¿no? A pesar de que en ambos lados existe la corrupción y los nexos con el crimen organizado. Porque no hay crimen organizado si no hay un vendedor de armas en Estados Claro. Unidos, si no hay un Si consumidor no hay de un drogas, comprador. si no hay un comprador. Sí, Entonces, claro. es todo un vínculo, pero también hay que decirlo muy claro. Se han entregado resultados favorables en cuanto al tema de seguridad. La presidenta demostró en el último mes cómo es que, por ejemplo, hubieron aproximadamente 29, 24 asesinatos en un día, ¿no? O sea, que fue la tasa más baja en 10 o 15 años aproximadamente. Me parece que eso también tiene mucho que ver con el trabajo en cooperación, pero verdadera cooperación que se ha logrado. Y tampoco podemos olvidar el tema del Mencho recientemente en febrero. Si no existiese esta confianza o esta cooperación, eso no se habría, ese resultado de capturar al Mencho no se habría logrado, porque hay que recordar que quienes puso como la inteligencia en este caso fueron agencias estadounidenses. Claro. Y quien tuvo toda la operación en territorio, quien Como lo coordinó, marca la ley. y quien coordinó como marca la ley y la Constitución mexicana fue pues el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas de nuestro país. Claro, ¿no? que al final coincido en que en el caso propiamente del Mayo sí hubo intervención extranjera, o sea, supuesto. no hubo esta cooperación de la que estás hablando, Exacto. que sí ha pasado y que es benéfica para el país, pero en este caso sí considero que las autoridades estadounidenses pactaron con Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, Era lo que quería para llegar. llevarse al Mayo Zambada y de alguna forma fragmentar a los grupos. Por Pero supuesto. eso no es excluyente de que no sea verdad lo que dijo el Mayo Zambada sobre el gobernador Rubén Rocha Moya.
pero también hay pruebas que dicen que al propio criminal lo engañaron, que en realidad esto fue parte de esa trampa en donde se le hizo creer que Rubén Coincide, Rocha Arlene, Moya iba a solamente- llegar, pero no, pero mira, antes de eso quisiera yo decir que el estado de Sinaloa, precisamente el estado de Sinaloa, ha sido por años el yacimiento de estigmas y el yacimiento de una determinación incluso cultural, económica y social de cómo se va a desarrollar en torno al narcotráfico. Ha sido tristemente el laboratorio que se usa por parte del gobierno del imperio, ¿no?, para implantar una guerra contra el narcotráfico y posterior una guerra contra las drogas sí. que ha generado una violencia. Y este tema que se hace generó la violencia que hoy, hasta el día de hoy, sigue Sí. azotando en Sinaloa por esta ruptura generada Sí. desde Sí. la injerencia extranjera. El problema es que murió alguien en el punto de reunión, que fue Héctor Melesio Cuen. Claro. Entonces, Claro, y que da indicios a que hubo un posible pacto de alguna de las partes para hacer una entrega ver. ilícita de Rocha Moya, pero, perdón, No. de De Mayo hecho, Zambada. podríamos acusar Sí, claro. entonces a que Yo- el difunto era el que mantenía las redes, Sí. los nexos con el narcotráfico. Sí, nos debido- presta para pensar Yo en quiero muchas lanzar dos hipótesis. preguntas. Sí, pero Sí. yo creo que esas las tendríamos que esperar hasta después del Claro, corte por para supuesto. dejar a la audiencia un poco picadas. Los invitamos a que desde casa hagan sus propias hipótesis y nos vemos en el siguiente bloque. El 8 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó 12 indicadores económicos elaborados con datos del INEGI, IMSS, Banco de México y la Secretaría de Economía. Destacó un récord de 22.7 millones de empleos formales y que México se mantiene entre los 10 principales destinos de inversión extranjera directa. El 6 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las obras para prevenir inundaciones en la zona oriente del Estado de México registran un 90% de avance. La inversión de 11.200 millones de pesos beneficiará a municipios como Nezahualcóyotl, Chalco y Valle de Chalco. El 8 de julio, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó que el evento deportivo internacional ha generado una derrama económica de hasta 50,000 millones de pesos en México, beneficiando principalmente al turismo, la hotelería, los restaurantes y el comercio. El 6 de julio, el gobierno del Estado de México informó que las caravanas itinerantes por la justicia social recibieron el premio Buenas Prácticas Regionales por acercar 125 trámites y servicios a los 125 municipios de la entidad. Del 22 al 30 de agosto se realizará la Feria Internacional del Libro Estado de México 2026 en Toluca, con presentaciones de libros, talleres y actividades culturales gratuitas. Regresamos al programa y Carlos, antes del corte tú nos decías que tenías dos grandes preguntas para quien la quiera agarrar. Sí, por así que supuesto. arráncate. Bueno, principalmente se me hace importante preguntar qué tanta confianza le debemos de tener a una carta escrita por un líder del crimen organizado que además, como lo comentó Arlene, pues fue engañado para reunirse en el punto A. Y la otra pregunta es, ¿a quién le está conviniendo esta narrativa? ¿Al gobierno del Estado de Estados Unidos o al gobierno de México? Yo estoy pensando, yo realmente considero que la presidenta Claudia Sheinbaum se está empoderando aún más con este tipo de narrativa en defensa de la soberanía y que además está dejando exhibido por completo a la administración pasada del gobierno estadounidense con Joe Biden y con su embajador Ken Salazar, y además les está pasando ya la embarrada al gobierno de Donald Trump, ¿no? Entonces, esas dos preguntas, o sea... Yo contestando la primera, ¿qué tanta confianza hay del testimonio de un criminal? Pues la misma que fue suficiente para encarcelar a García Luna. O sea, fue el mismo procedimiento, fueron testimonios y pues al final son testimonios de narcotraficantes. Uno decide qué tanto peso darle, pero es el mismo que utilizaron con García Luna. Entonces yo creo que algo de verdad debe de tener por el hecho, por la circunstancia de que ahí murió Héctor Melesio Cuen y Rocha Moya no se ha dignado a darnos alguna explicación. Eso por la primera respuesta. No sé si quieran contestar Sí, la segunda. Claro, le entro a la segunda, sin duda. Pues, ¿a quién se beneficia, a quién congratula este tipo de momentos? Pues
No hay duda de que el gobierno de Estados Unidos está tratando de generar una narrativa y un ambiente de desestabilización del país, ¿no? Lo hacen siempre, pero ahora con mayor fervor debido a que están en la fila directa hacia las elecciones en noviembre, ¿no? En donde Donald Trump se podría ver debilitado con la pérdida del Congreso, ¿no? En ese sentido, sus intenciones nunca han sido buenas. Es un país que en diferentes latitudes ha estado interviniendo y el pretexto en México que usan es el combate al crimen organizado, ¿no? Y en ese sentido, su objetivo es meramente la intervención, ¿no? Por medio del discurso de salvacionista, ¿no? De venir a generar estrategias de seguridad que sí funcionen cuando, pues, las estrategias de seguridad en México llevan ya un montón de resultados. Además, insistir en algo que comentaba Carlos al inicio. Ellos no están interesados a combatir el negocio del narcotráfico porque de ahí se ven beneficiados. Mientras por una parte les llegan sus drogas al país más consumidor que es Estados Unidos, por otra parte Estados Unidos arma a los cárteles que protegen dichas drogas con sus propias armas. Son sus armas las que arman a nuestros carteles. Y el lavado de dinero. Y el lavado de dinero que de esos negocios turbulentos salen. Además, también decir... ¿Por qué es Estados Unidos el único país que tiene agencias encargadas de combatir al crimen organizado o a diversos? ¿No sería más bien que lo gestionan porque Claro, es un negocio? Estados Unidos no es la policía del mundo, o sea, se Pero tiene que haber un sí respeto hacia hacen la ese soberanía. papel, ¿no? Claro, y exacto. a nosotros querer poner en Y en tela nosotros de está el juicio, defenderlo. si fue el gobierno de México, que si no, le damos pauta a estas narrativas injerencionistas, pero también les damos pauta a un país que está bombardeando países a lo largo y ancho de todo el mundo. Un problema que vemos es la falta de acción de nuestras fiscalías. Yo creo que es un lastre que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, independientemente de los partidos PRI, Sí, PAN, por Morena. supuesto. Sí, claro. La falta de acción de las fiscalías genera que no tengamos confianza. Y ojo, a mí no me gusta que Estados Unidos venga a hacer el trabajo que tiene que hacer México, pero ¿qué pasa ya en los hechos? Pues lo están haciendo, violando nuestra soberanía, pero pues eso, por lo menos pero en en los hechos algunos hay reducción de partidos, bueno. homicidios y hay desmantelamiento de laboratorios, por detenciones supuesto, estratégicas, pero- hay inteligencia, hay acciones de atención a las causas y hay cero impunidad, que es lo Yéndonos más importante. a lo que Híjoles. comenta Enrique, creo que o sea, te deja un sabor agridulce porque no fue una misma cooperación bilateral como lo fue con el Mencho. O sea, creo que esa es la situación Se saltaron principal. las reglas. Y por eso a mí me parece importante, o sea, y me parece como prestarle muchísima atención a este caso. ¿Por qué? Porque a quién le convenía o por qué esta protección por parte del gobierno de los Estados Unidos para los hijos del Chapo Guzmán. Claro. ¿Por Ah, qué hubo un acuerdo. proteger Seguramente a los hubo un chapitos? acuerdo, totalmente. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se decanta por proteger a una célula por criminal pactar. y por pactar? Obviamente, esto es un manual estratégico de desestabilización en uno de los estados que históricamente siempre ha estado vinculado, por lo menos en los últimos 30 años, con este tipo de acontecimientos, con el crimen organizado. Y que no fue fortuito, ¿eh? Y porque Lo no planearon. pasó antes cuando no gobernaba la 4T, pasó cuando gobierna la Cuarta Transformación este estado, y que además, si nos vamos a las gráficas del gobierno federal en cuanto a seguridad, Sinaloa, a pesar de estar en este conflicto armado propiciado por esta intervención estadounidense, no es ni siquiera el segundo ni el primer estado más violento, es el tercero o el cuarto. En primer lugar está Chihuahua y me parece que en segundo lugar está Guanajuato, gobernados por el panismo, y que además Chihuahua, a pesar de meter a la CIA, tiene estos números rojísimos. Entonces, es el punto al que quería llegar. ¿Por qué proteger a los hijos del Chapo Guzmán? ¿Por qué Estados Unidos protege a los hijos del Chapo hay Guzmán? un acuerdo, pero eso no quita o no Por elimina supuesto. que Rubén Rocha Moya haya tenido algo que ver o que se haya metido con los Y si lo está, narcotraficantes. Que un caiga aquí. rebote. Y también toda esta realidad respecto al país vecino y sus constantes intervenciones en nuestro territorio se vio más endurecida durante el panismo, ¿no? Ahí tenemos el Rápido y Furioso, ahí tenemos las diversas políticas, supuestas políticas de seguridad que implementó Calderón, en donde pues prácticamente dependían de lo que decía el país vecino, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La correlación de fuerzas ha cambiado, ¿no? Además de que se estableció esto de insistir en la coordinación y no subordinación, también cabe decir que si pasan
este tipo de cosas se manejan a escondidas o con mentiras, como el caso del Mayo Zambada del que tanto insistes, o pasa con gobiernos encabezados por traidores a la patria, ¿no? Como María Eugenia Campos con el tema de los agentes de la CIA operando en la Sierra Tarahumara. O sea, sigue estando metido el gobierno de Estados Unidos, pero ya no está pasando por la puerta grande. Más allá del tema de quién gobierna en México, también hay que voltear a ver quién gobierna en Estados ¿Quién Unidos. gobierna en México? Los mexicanos. Claro, Esa es la defensa de la no. soberanía. Pero para hablar sobre esta discusión de intervencionismo y del tema de la soberanía, también hay que ver que en Estados Unidos hay un presidente que secuestró al jefe de Estado de otro país, que es de Venezuela, o sea, y que no le importa cruzar esos límites territoriales. Es algo que pasa y que lamentablemente, como bien decía Enrique, aquí la política mexicana se presta a eso, porque en política no hay espacios vacíos. No, en política no hay espacios vacíos. Cuando una fiscalía, cuando los sistemas de justicia fallan, cuando hay impunidad, y cuando hacemos preguntas como, ¿y el Rocha? Es donde entran realmente las oportunidades para que otros pero es donde entran oportunidades para que otros países, pues lamentablemente, ejerzan este manual del cual tú estás hablando de desestabilización. Un poco la es banalizarlo conversación. por completo. Pero sí, estamos de acuerdo. No, creo que el sistema judicial en México sí tiene que seguir mejorando. Las fiscalías creo que sí tienen que entrar en un proceso de reformación. Sí, claro. Que esas dependen del Poder Ejecutivo, desafortunadamente. Claro. Y que ahora y lo perdemos de vista. que está buscando la aclaración de todo lo que pasó respecto al FBI Sin y su duda, participación. Dudo mucho que contra- vaya a actuar la FGR contra Rocha Moya. Ojalá me calle en la boca. Ojalá Desde la Fiscalía General de la FGR República, como las fiscalías generales de cada uno de los estados, porque la Fiscalía General del Estado de Sinaloa tiene que responder Claro, sí o sí qué por el pasó, caso que tanto Sí, qué mencionas. pasó con el asesinato de Héctor Cuenca. Sí, Claro. de acuerdo. Y tiene que también explicar cómo se da el operativo cuando se dé la información. supuesto. Tiene que respetarse el acuerdo de Y vinculación al igual que el internacional. fiscal de Exacto. Chihuahua, tiene que dar la cara y tiene que explicar qué fue lo que sucedió, como para que 2 agentes de la CIA hayan sido asesinados Y o que hayan además muerto la Fiscalía en de Chihuahua Claro. sí está completamente sometida a la gobierno. Que esa es la consecuencia, También o sea, está la Fiscalía de Guerrero, que está atacando a la presidenta municipal de Acapulco, Avelina, que por un desvío de fondo de 900 millones de pesos, que ya la Suprema Corte le dio la razón a Avelina, la presidenta municipal de Acapulco, pero el punto es que las fiscalías locales están muy mal, o sea, están cooptadas, están pésimamente reguladas. Es la herencia, o sea, aunque querramos no irnos un poco al pasado, pero es la herencia de un sistema en el que pues las famosas cuotas políticas, ¿no? O sea, como mi cuate no quedó en donde le habían prometido, pues vas Ahí a la está una fiscalía, ¿no? fiscalía Y es lo que vimos en Chihuahua, o sea, el amigo de la gobernadora pues era el fiscal. Entonces, es algo muy grave y sí se tiene que Y gran reformar. parte de lo que esperábamos, por ejemplo, con la reforma judicial era que también se atacara hacia las fiscalías. Bueno, o la sea, si lo que reforma buscamos es la al procuración Poder de Judicial justicia. ya fue un embate muy grande que pero se también tuvo sus resistencias pero profundas. se sintió que le faltaba algo y ese algo era la reforma también Claro, a a las ver, pues fiscalías. hoy es lo el inicio de la tenemos que impulsar. transformación Sí, de Claro. la democratización del Poder Judicial. Y Esto sin es duda- a largo Y sin aliento. duda este tema que ya estamos abriendo un nuevo debate lo podemos continuar seguramente en otra mesa porque creo que no termina aquí el sentimiento de injusticia que hoy vivimos en México. Pero nos estamos viendo aquí por Entre el Ruido todos los lunes a las 8 de la noche.